Muchas gracias, Presidenta. La reserva que presento en este momento, compañeras y compañeros, propone sustituir a la Unidad de Fiscalización por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del INE. Aclaro que sus atribuciones continuarán, por lo que vamos por la transformación y la mejora del INE. Y es que es una verdadera vergüenza nacional que la oposición en este país haya impedido revisar y discutir la conformación, desempeño y funcionamiento constitucional del INE y de los OPLES, que han hecho cosas buenas y otras cosas lo que les sigue de malas. Si hubiera habido voluntad a su debido tiempo, no hubiéramos tenido que llegar hasta este punto. ¿O ya acaso se les olvidó por qué el pueblo votó por el proyecto de nación del presidente López Obrador? Ahora déjenme explicarles por qué debimos revisar la designación de consejerías y funciones electorales. Para que no suceda en ningún estado de la República lo acontecido en Yucatán, donde la ex titular del IEPAC, quien antes laboraba en el INE, María de Lourdes Rosas Moya, actúa en contubernio con su hermana Olga Rosas Moya, actual secretaria de Administración y Finanzas del gobierno panista de Yucatán. Ambas hermanas de Rodolfo Rosas Moya, número 1 en la lista de la UIF en el 2021 y tío favorito del gobernador. Conjuntamente actuaron con quien fuera titular del INE en Yucatán, Fernando Balmes, hoy titular del INE de Campeche, porque ahí lo guardaron. ¡Qué chulada! Cambiaron a tan solo 6 días antes de realizarse la jornada electoral y violando la ley y el principio de certeza, los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales, porque una no le había transferido recurso a la otra, es decir, el Estado no le había transferido dinero al IEPAC para simular una insuficiencia presupuestal. Les valieron un reverendo cacahuate las notificaciones a las juntas distritales. Ese es un tiro a la democracia. ¿Pruebas? Busquen en la red las notas sobre las manifestaciones que les hicieron en la puerta del IEPAC, porque para variar no les querían pagar a quienes contrataron de última hora para la recolección de paquetes, para que pudieran decir que se ahorraron 1.200.000 pesos. Esta acción dio como resultado la ruptura de la cadena de custodia de los votos de los ciudadanos. ¿Y saben qué hicieron la mayoría de los ilustres y bien pagados consejeros del INE, pese a haber pruebas de estos actos? Defender con todo afán y frenesí a estos personajes. Claro, después de 3 días de que la titular del OPLE se la pasó cabildeando en el INE. ¿Pruebas? Los registros de entrada y muchos testigos. Ese fue otro tiro a la democracia. Este hilo de ilegalidad y corrupción tristemente no acaba ahí. ¿A quiénes nombró para su defensa la señora Rosas Moya? Nada más y nada menos que a los abogados Everardo Rojas Soriano, exrepresentante del Partido Acción Nacional ante el entonces Instituto Federal Electoral, a Mariana de la Chica Huerta y Damián Lemus Navarrete. Esto no tiene desperdicio, que son nada más y nada menos que la presidenta y el secretario ejecutivo, respectivamente, de la Comisión Organizadora Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, quienes estaban impedidos por ley para representarla. Les invito a adivinar qué hizo el INE. Exactamente, nada. Ahí es donde ustedes tienen el ejemplo de la muerte de la democracia. ¿Así o más cinismo, más hipocresía y más corrupción? Respecto al Consejo del OPLE de Yucatán, que se llama IEPAC, esos que demostraron con hechos estar al servicio del gobernador panista Mauricio Vila, que le negaron una y otra vez el derecho de la ciudadanía a un referéndum en contra de una ley que violenta los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado, el llamado ISTEI.
Cual moratoria constitucional, guardaron en un cajón las solicitudes de referéndum para permitirle al gobernador y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local publicar en el Diario Oficial del Estado en tan solo 3 horas esta infame reforma. Y adivinen quién es el titular del Diario Oficial del Estado. Pues nada más y nada menos que el hermano del presidente de la Junta de Coordinación Política, ambos de apellido Lozano Poveda. Frustrando así estos personajes la esperanza de miles de trabajadores y trabajadoras de ser escuchados. ¿Ya se fijaron cuántos nexos familiares están inmersos en esta corrupción electoral? Dirían por ahí, no es un tema de dinero, pero ¿cómo deja dinero? Han sido planteados 3 procedimientos de remoción de los actuales consejeros del OPLE. ¿Y saben qué hicieron los ilustres y bien pagados consejeros del INE? Esta misma semana, otra vez se hicieron de la vista gorda. Otra vez los intereses de la corrupta oligarquía que gobierna Yucatán siguió presente en el INE. En serio, esto es lo que defienden. Esta miseria de espíritu democrático es lo que ustedes, la oposición, moral y electoralmente derrotada, está defendiendo hoy. A esa pequeña y selecta élite corrupta que da sus últimos golpes para no perder los privilegios del poder. Nunca más una alcaldesa de Cantunil, que a pesar de haber denunciado violencia política de género constante, murió de un infarto, sin que el IEPAC moviera un dedo. Pero eso sí, estuvieron metidos hasta el cuello para rapiñar la vacante. Nunca más un campesino como Carlos Mo, como Juan Francisco o Calixto Chan de la comunidad de Xaya en Tecash, encarcelados por defender la democracia en su comunidad. Gracias, licenciada Blanca Segovia, por sacarlos. Nunca más una comisaria municipal como la del Cuyo, discriminada y amenazada por defender la voz de su comunidad. Gracias al licenciado Edgar y a la licenciada Fanny. Nunca más tarjetas de chentutús, es decir, de mentiritas, que lo único que pretenden es canjear la dignidad de mexicanas y mexicanos por un futuro de fantasía. Recuerden que quien paga para llegar, llega para robar. A quienes contribuyan desde sus cargos y posiciones ciudadanas a seguir construyendo y defendiendo una democracia limpia y sana, muchas gracias. Nuestra patria, que somos todos y todas, se los vamos a agradecer. Y voy a dar aquí un ejemplo del marco, del centro, del otoral de esta reforma. Quien tiene al INE, o más bien, quien tiene a los OPLES, quien tiene una asociación civil a modo y quien tiene el tribunal local, es el que gana el juego. ¿Por qué? Esta reforma lo que busca, senadora, y lo voy a ejemplificar en los lugares que hablaban hace un rato de los grupos vulnerables, el hecho de haberle puesto un número en la ley significa que no les damos el espectro amplio para poder decidir cómo jugar con esos lugares. Porque el OPLE marca un criterio. La asociación civil a modo, ¿qué es lo que hace? Impugna ese criterio ante el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral modifica o le pide al OPLE que modifique el criterio. Y ese circuito, senadora, sigue una y otra vez, de tal forma que se van pegando los tiempos para seleccionar y elegir a los candidatos que van a estar. Entonces, reitero, quien tiene a esos 3 tiene su mapa bien definido y juega con los demás, pero su mapa jamás se va a mover. Y si le provoca un problema a los demás partidos para el registro de sus candidatos. Ahí es donde está el centro otoral de esta reforma y eso es lo que no les vamos a dejar que sigan haciendo una y otra vez. Adiós a esas prácticas corruptas, adiós a ese robo, porque se roban literalmente lo que no pueden ganar en las urnas y en las calles. Y es por eso, por esas aberrantes y fraudulentas prácticas y porque pienso en la libertad y en la dignidad del pueblo de Yucatán y México todos los días, que mi voto es y será para transformar al INE y todo aquello que sea necesario. Tengo memoria y mucha. Seguiré luchando porque hay gente impresentable que prefiere saludar al dinero, al interés y al poder por encima de la honestidad y de la justicia social, no vuelva a gobernar, legislar ni a impartir justicia nunca más. El que el INE se toque y se transforme
no es una amenaza para México, es una amenaza para los corruptos y vendepatrias. Si no, pregúntenle al flamante Felipe Calderón, que por cierto, ya es residente en España. Senadora. ¡Anímense! Ya les abrió el camino. Dios Botic, compañeras y compañeros, porque es un honor estar con Obrador. Muchísimas gracias.